acepta mi clamor, quédate aquí, viajante ya no serás, mi corazón es tu lugar, peregrino, Señor. Oh, esperanza de Israel, Redentor nuestro en la aflicción, como el Dios sublime, como el Rey de gloria, se unía Él en procurar al hombre para comunión. Ven, descansa, oh Rey, en la alabanza y adoración. Acepta mi clamor, quédate aquí, viajante ya no serás, mi corazón es tu lugar, peregrino, Señor. Oh, esperanza de Israel, Redentor nuestro en la aflicción, como el Dios sublime, como el Rey de gloria, se unía Él en procurar al hombre para comunión. Ven, descansa, oh Rey, en la alabanza y adoración. Acepta mi clamor, quédate aquí, viajante ya no serás, mi corazón es tu lugar, peregrino, Señor. Peregrino, Señor. La paz del Señor, mis queridos hermanos. Este día vamos a participar juntos de la Cena del Señor. Es un momento importante en el cual, según las palabras de nuestro Señor Jesucristo, hacemos memoria de su muerte, hacemos también memoria de su resurrección, de su venida. Hacemos una retrospección de lo que Él hizo por nosotros y nos da nuevo vigor. Nosotros también tenemos la oportunidad de que si algo hemos hecho, nos pongamos a cuentas con el Señor. No propiamente ahorita,
¿verdad? Sino que cada uno de nosotros debe siempre estar a cuentas con el Señor y con nuestros hermanos. Así es que vamos a participar con reverencia y con la expectativa de que el Señor puede hacer un milagro en esta hora, emocional, espiritual y también físico, porque puede curarnos si hemos venido con la necesidad de ser tocados. Amén. Señor, que este día tu presencia descienda de tal manera sobre nosotros que nuestros corazones sean tocados, que nuestro espíritu se regocije en tu presencia y que nuestro cuerpo, Señor, sea curado, porque tú llevaste todas nuestras enfermedades en la cruz. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti con confianza y también con la seguridad de que el todo poder está en tus manos. Señor, que estos elementos que representan tu carne y tu sangre vengan a darnos a cada uno de nosotros una visión nueva de tu sacrificio, pero también, Señor, una nueva expectativa de vida, que no sea solamente un ritual, sino sea un momento preciosísimo en tu presencia. Te lo pedimos en tu Hijo amado, que se derramó a favor nuestro. Amén. Amén. La Escritura nos enseña y nosotros repetimos, porque no debemos agregar ni quitar a las palabras que nuestro Señor dijo en aquel momento en el cenáculo, aquella noche en que Él fue entregado a favor de nosotros. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Como una figura del cuerpo partido, yo parto el pan para que cada uno de nosotros entienda lo que fue el sacrificio, la separación con su Padre, pero también después el rescate de todos nosotros que estábamos completamente alejados de su presencia debido al pecado. Señor, oramos en tu nombre pidiéndote que asimilemos cada día más en nosotros tu presencia, que tu vida se convierta real cada día, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo nos haga vivir la vida con alegría y gratitud. Muchas gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias por haber venido a este mundo y haberte sacrificado, haberte entregado por amor por cada uno de nosotros. Comemos en memoria de ti. Amén. Comamos, hermanos. Y habiendo dado gracias, asimismo dice, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa,
la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Necesitamos hacer memoria de su cuerpo sacrificado, de su sangre derramada, pero también anunciar que en breve tomaremos una cena con Él en la mesa, en su presencia, en breve. Señor, muchas gracias, porque cada día que participamos de la cena del Señor, es un día más cerca contigo, Señor. Es un día en el cual nos aproximamos más a tu venida. Y eso nos da ánimo, nos llena de aliento y de mucha esperanza. Te suplicamos que este elemento que representa tu sangre venga, Señor, a nuestros cuerpos y nos haga sentir cómo hay una aceptación física, pero también, Señor, que exista algo espiritual y también algo dentro, entrando a nuestra alma, que nos toca, que nos transforma y que nos cura. Te agradecemos, Señor, y bebemos en memoria de ti. Amén. Bebamos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Que la bendición de Dios sea sobre sus corazones y la paz del Señor esté llenando sus pensamientos para que en todo momento seamos victoriosos en Cristo Jesús. Quiero esta mañana hablarles sobre un punto que sentí que hoy debería hacerlo. Generalmente los sentires de un pastor no son propiamente carnales, sino vienen a través de pedido de oración, de buscar al Señor y de estar solicitando su intervención con su palabra para sus ovejitas. Entonces, lo que veremos hoy tiene como título: ¿quieres tú ser discípulo de Jesús? ¿Quieres tú ser discípulo de Jesús? Bueno, pareciera un título evangelístico. Sin embargo, vamos a ver en el transcurso del mensaje que muchos de nosotros que hemos seguido al Señor podemos caer, podemos tener la inclinación de pensar que está muy duro el camino o que no era lo que nosotros pensábamos. En fin, muchos pensamientos pueden brotar que pueden ser pensamientos no muy agradables, no muy alineados al camino del Señor. Por eso es que también se adapta a todo cristiano, no importa la cantidad de años que tenga en el Evangelio. Este mensaje: ¿quieres tú ser discípulo de Jesús? Entonces vamos a aprender algunas cosas que el Señor dejó bien claro en relación al discipulado. Como base vamos a tener la lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo número 8, verso 18 al 22. Y luego nos vamos a ir a la referencia paralela en el Evangelio de Lucas, capítulo número 9, vamos a ir al versículo 57. Pongan ya su dedito ahí. Lucas 9, versos 57 al 62. Comencemos en Mateo. Viendo Jesús
Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, una multitud, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos, o sea, ya lo estaban siguiendo, le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Vamos ahora a Lucas. (9:57). Yendo ellos, Jesús y sus discípulos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, a donde quiera. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. O sea, lo estaba llamando a ser un testigo del reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Bueno, aquí encontramos entonces respuestas que son máximas, declaraciones estupendas, preciosas y profundas de una lección práctica para cada uno de nosotros, también para aquellos que las recibieron y para la multitud y para sus discípulos que estaban ahí bien cerca del Señor. Podemos decir entonces que hay 4 tipos de discípulos. Hablando del discipulado, hay 4 tipos de discípulos. El primero de ellos son los discípulos temerarios y precipitados. Los temerarios y los precipitados. Son aquellos que creen que serán capaces, porque creen en sí mismos y creen que están preparados para tomar el camino de convertirse en testigos del Señor Jesús en esta tierra. Este primer grupo está representado aquí, como leemos en Mateo, que es un escriba. En el verso 8:19 dice: y vino un escriba. Para entendimiento nuestro, un escriba era una persona que podía ser llamado también un doctor de la ley. O sea, alguien muy preparado en la ley, estudioso de la ley, que se mantenía también transcribiendo las escrituras y que la conocía muy, muy bien. Entonces, él estaba pensando que debido a sus muchos conocimientos, debido a su gran capacidad, él podía también seguir al Señor y convertirse en uno de sus discípulos. De hecho, este escriba, a pesar de ser una persona que se diferenciaba del resto que estaban siendo llamados debido a su capacidad religiosa, él también había sido impresionado por las multitudes que seguían al Señor, impresionado por las enseñanzas del Señor, porque a pesar de sus conocimientos, lo que Jesús hablaba
era algo que impactaba su corazón. Y eso le hizo pensar que él necesitaba un maestro como Jesús para continuar creciendo. Entonces, este hombre, este doctor de la ley, este escriba, que prácticamente tenía, digamos así, una diferencia enorme en relación a los otros, aún así recibió una respuesta del Señor que realmente lo hizo pensar mucho. Porque la respuesta del Señor tenía que ver con incomodidades. Tenía que ver con falta de recursos, ¿verdad? Con situaciones adversas, con vivir circunstancias difíciles en medio del discipulado. O sea, siguiendo al Señor. Para poder seguir a ese maestro espiritual, a Jesús el Señor, él tenía que estar dispuesto a sacrificar muchas cosas en su vida. Y generalmente, cuando nosotros venimos al Señor, pensamos solamente en el perdón de nuestros pecados, pensamos en la bendición de tener una entrada en los cielos, pensamos en la bendición de ser curados, ¿sí? En la bendición de librarnos del infierno, pero no es solo eso el discipulado. Seguir al Señor no implica solo recibir beneficios espirituales, implica también que estemos dispuestos a sacrificar muchas cosas de nuestra vida para poder seguirlo. No podemos estar pensando en nuestra comodidad, porque en el Evangelio vamos a sufrir incomodidades. En el Evangelio vamos a vivir situaciones de apretura financiera. Y eso no quiere decir que tú no tienes fe. Personas de fe van a pasar por momentos difíciles. ¿Por qué? Porque el camino del Señor es angosto, la puerta es angosta y nunca dejaremos de pasar por momentos difíciles hasta el final de nuestra peregrinación en esta tierra. Pero por eso el Señor le advierte, ¿verdad? Si ustedes quieren verlo de esta manera, el Señor reveló el corazón de este escriba a través de la respuesta. O sea, la respuesta de Jesús estaba mostrando que él estaba buscando también una cierta posición. Tal vez hasta él pensó que debido a su conocimiento y a su preparación, él podía también ser considerado de los más cercanos al Señor. Entonces el Señor le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. O sea, un lugar de residencia. ¿Sí? Un lugar al cual ellos regresan después de su trabajo, donde pueden descansar, donde se pueden proteger. El Señor está diciendo, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Será que el Señor realmente no tenía dónde dormir? ¿Será que el Señor era como aquellos hombres sin techo? Bueno, por muchos años él vivió en una casa en Nazaret, ¿verdad? Pero si ustedes se recuerdan, el Hijo del Hombre, cuando él nació, no encontraron lugar para él en el mesón. Él tuvo que acomodarse, aún a su tierna edad, de nacer en un pesebre. Entonces, con razón, él estaba diciendo que él no tenía un lugar fijo. De hecho, no tenía un lugar fijo en esta tierra. Él buscaba su casa allá arriba en los cielos. Por eso es que las cosas de esta tierra para él no eran de importancia. Dejar una casa en Nazaret o dejar otra como sede que tenían en Capernaum, o donde pudiera estar. De hecho, él era recibido por sus discípulos, por Marta, por María, por Lázaro. Eran recibidos en su casa.
Y ellos probablemente en muchas ocasiones él descansó allí, pero él también dormía en el barco, dormía en Getsemaní, en el huerto, ¿verdad? Y en donde él se encontraba y estaba cansado, ahí se dormía, hasta en medio de una tormenta él conseguía conciliar el sueño. Qué precioso el Señor. Entonces, cuando dice que él no tenía ni dónde recostar su cabeza, no significa que Jesús no tenía dónde descansar, porque cualquiera de nosotros puede descansar en una playa o descansar en el suelo y colocar una piedra de cabecera como lo hizo Jacob. ¿Sí? Jesús también no tenía ningún problema en tener que poner su colchonetilla y taparse con su manto y dormir tranquilo. Lo que él estaba diciendo es que a él no le importaba no tener esas cosas. ¿Sí? Las zorras tienen, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene. O sea, lo que estaba diciendo es que, mira, tú vas a seguirme y vas a tener también que enfrentar cosas como las que yo enfrento. A mí no me importa. ¿Te importan a ti? Y esa es una pregunta que nosotros también deberíamos hacernos en el corazón. Si estamos dispuestos a seguir al Señor en cualquier circunstancia. Porque para ser discípulos del Señor, para realmente vivir el discipulado en nuestra vida, necesitamos olvidarnos de las comodidades. Si el Señor nos las da, amén. Si el Señor nos la quita, amén. Dios da y Dios quita. Sea el nombre del Señor bendito. Esa debe ser siempre nuestra actitud, ¿verdad? Y no vivir peleando con Dios porque nos quitó algunas cosas o permitió que alguien nos robara y somos los hijos de Dios. Creo que no debemos vivir de esa manera. Tenemos que aprender el carácter de nuestro Maestro. Y si nosotros queremos seguirlo por el camino, tenemos también que estar dispuestos a aceptar en nuestro corazón que no nos importe no tener dónde recostar la cabeza. Amén. O sea, al Señor Jesús no le importaba la incomodidad. Si era un catre en el que tenía que dormir, si era en una tabla que tenía que dormir, no importaba. O sea, la comodidad temporal para él era indiferente, con tal de cumplir su misión. Él sí tenía una misión y ese escriba quería entrar a esa misma misión, ¿verdad? Porque si estaba dispuesto a seguirlo como su maestro, él también tenía que estar dispuesto a tomar también el mismo carácter, los mismos objetivos y las mismas metas de su Señor. Si no se toman así, no somos discípulos de Jesús. No llegaremos a ser discípulos del Maestro si no existe en nosotros también la misma disposición de desprendimiento de las cosas de esta tierra. Otra vez, si el Señor nos ha bendecido con un carro, con una casa, gloria a Dios y aprovechemos la oportunidad. Pero si llegamos a no tenerla un día, también vamos a estar satisfechos, no vamos a llorar o perder la vida, o pensar en cosas terribles porque ya no están con nosotros. Entonces, este tipo de discípulos que son temerarios y precipitados, ¿verdad? Yo te voy a seguir porque están entusiasmados. Hay mucha gente que sigue al Señor porque se entusiasma por la palabra. ¡Oh, qué palabra! ¡Oh, sí! Imagino, ustedes pueden ver eso cuando Jesús estaba compartiendo, como decía un hombre, ¿verdad? Y también después una mujer. ¡Ay, bienaventurados los pechos que mamaste!, dice. La mujer estaba diciendo, estaba mirando tanto al Señor, pero dice, qué madre, porque ella como mujer se identificó con su madre. ¡Oh, qué privilegio ser madre de este hombre! Hermanos, miren, la impresión que puede causar una enseñanza puede ser que alguien diga, yo también quiero ser discípulo, yo quiero también ser predicador, yo también quiero andar anunciando el evangelio del reino de Dios. Hay un precio a pagar, hay un precio a pagar. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando el Señor estaba tocando mi corazón para que yo iniciara a
a servirlo completamente. Yo ya era cristiano, obviamente a los 3 años de ser cristiano, yo comencé a sentir el llamado muy fuerte de Dios para predicar y dedicarme tiempo completo. En un día de ayuno largo, o de varios días quiero decir, yo estaba orando y buscando al Señor, y en ese momento el Señor me dio una visión que yo estaba predicando en las calles, predicando en las calles, y había un manto blanco sobre mí, y yo predicaba y me acercaba, como Jesús lo hacía, a las personas necesitadas, y también sucedían milagros y maravillas. Y cuando yo vi esa visión, vi esas cosas, entonces yo me asusté. Sí, literalmente me asusté de lo que el Señor estaba mostrándome que iba a suceder. O sea, yo estaba feliz de ver algo como eso, porque no les cuento otras cosas que sucedieron, pero fue algo extraordinario. Sin embargo, a mí me dio miedo debido al compromiso, debido al precio que se estaba mostrando ahí que había que estar dispuesto a pagar. Hay un precio alto a pagar para seguir al Señor, pero vale la pena. Vale la pena seguirlo por el camino, ser sus discípulos, discípulos con verdadera convicción, con un compromiso en nuestros corazones. De hecho, este grupo de discípulos, los temerarios y precipitados, ni siquiera saben que son así. Ellos simplemente están entusiasmados de poder seguir al Señor y ser sus discípulos. Ellos están motivados momentáneamente. Es una emoción pasajera. Por eso el Señor les hace esa advertencia. Porque el mismo Señor dice que aquel que va a comenzar a construir, primero tiene que hacer sus planos, el proyecto, y ver también si tiene el dinero suficiente para comenzar y terminar, para no terminar o ser avergonzado. Exactamente, eso se aplica al Evangelio. Nosotros tenemos que estar dispuestos a terminar la carrera. No podemos quedarnos a la mitad del camino diciendo, no, ya no aguanto, ya no quiero más, yo quiero mejor una vida más cómoda, no quiero más problemas, no quiero situaciones difíciles en mi vida, no quiero pasar por momentos de apretura. No, yo creo que cada uno de nosotros debería de meditar bien en su vida, porque a esto nos ha llamado el Señor. Tengamos o no tengamos comodidades, tengamos o no tengamos bienes, tenemos que estar dispuestos a aprender a no importarnos con ellos, como el Señor vivió. Entonces, del lado de Jesús, nosotros tendremos victoria. Con Jesús en el corazón, nada nos será un obstáculo. Ahora, cuando vemos la respuesta del Señor, no quiere decir que Él estaba ya desanimando al hombre. No lo estaba desanimando. Simplemente Él estaba advirtiéndole, dándole ya un anticipo de lo que podría venir en su vida, porque Él no quería verlo más adelante, después de caminar un poco con Él, desilusionado, frustrado, y después diciendo, no, ya no te voy a seguir. Eso sería peor. El Señor dice, ay de aquel que pone sus manos en el arado y mira para atrás, no es apto, dice. Entonces es mejor advertir desde el principio, y es exactamente lo que Jesús hizo con este escriba, con este doctor de la ley, para que él meditara bien en lo que estaba determinando en su corazón. Ese impulso inmediato también tuvo una respuesta inmediata, palabras sabias del Señor. O sea, lo que Jesús hace es dejar también claro desde el principio lo que sus seguidores pueden enfrentar. ¿Sí? En la época de la iglesia primitiva, los seguidores del Señor tuvieron que sufrir mucho. Hoy en día nosotros no tenemos esas experiencias, con excepción de algunos discípulos que han vivido bajo un poder comunista, o en el Imperio Romano, cuando hubo una gran persecución.
o en estos días finales en los que también nos van a perseguir. Es un privilegio vivir en estos días, pero también seremos probados en relación a nuestra fidelidad y a nuestra disposición de seguir a donde quiera que Él vaya. Porque este hombre le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Verdad? Y como ya sabemos, ese maestro preciosísimo se dirigía también en su vida y en su caminata, y al final de esa caminata al Calvario. Entonces es algo que nosotros también tenemos que identificarnos y estar dispuestos a pesar cada una de esas cosas, a meditar en esas advertencias, pero no para desanimarnos, sino para considerar de veras y hacernos caer en conciencia de nuestra responsabilidad y de nuestro compromiso que tenemos para con el Señor. El discipulado permanente implica entonces luchas, guerras, dificultades, momentos difíciles en la vida. Ese es el verdadero discipulado. Y nosotros queremos ser de esos verdaderos discípulos. Además, la respuesta de Jesús, por otro lado, no solo era una advertencia, tampoco era una negativa. El Señor no le estaba impidiendo que lo siguiera. ¿Verdad? Él no le dijo, no me puedes seguir porque yo no quiero escribas. Aquí tiene que venir gente sin ningún tipo de conocimiento para aprender solo lo que yo voy a enseñar. No, de ninguna manera. Porque cuando nosotros venimos al camino del Señor, las cosas que hemos aprendido, algunas pueden ser correctas, ¿verdad? Pero hay otras que no. De todos modos, cada una de esas cosas debemos de ponerlas en la mesa del Señor para que Él nos muestre qué es lo que Él nos dio en nuestra vida antes de conocerlo. Por tanto, no estaba impidiendo seguirlo, lo estaba preparando para que no fuera desilusionado con sus expectativas o con sus metas. Lo estaba preparando para que él pudiera resistir las pruebas. Entonces, cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que estar preparados. Habrán discípulos temerarios y precipitados que inmediatamente, por la emoción, querrán seguir al Señor. No se les impide, no se les niega, pero tienen que tener la advertencia de que el camino para seguir al Maestro no es un camino fácil. Imagínense que la Escritura nos dice en Juan 5:18, hablando de nuestro Maestro, cuando Él dijo que las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hay ciertos versículos que se los voy a dar. El primero lo encontramos en Juan, capítulo número 5 y en el verso número 18, donde dice: por esto los judíos, o sea, cuando está hablando los judíos se refiere a Judea, en Jerusalén, en la parte sur del país. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. No tenía ni dónde recostar su cabeza. Procuraban matarle, porque no solo quebrantaba, según ellos, el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, los judíos, aquellos de Judea, no lo aceptaban. Es más, querían matarlo. Dice también la Escritura en Juan capítulo 6 y verso 66, y esto fue dicho en Galilea, y dice aquí: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Imagínense, y es interesante, ¿verdad? Que sea Juan 6:66, 666. Probablemente, a pesar de que los versículos y capítulos en la Biblia fueron colocados por los hombres, eso no implica que Dios tenga dominio y soberanía sobre todas las cosas. Probablemente parte de la marca de la bestia sea, una de las características, una de las evidencias, sea que las personas apostatarán, abandonarán al Señor, no querrán oír más su palabra. Para ellos será como lo que ellos mencionaron aquí: dura,
¿quién la puede oír? Dura es esta palabra. Al oírlas, muchos de sus discípulos en el verso 60 dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Ya sea, no la resistimos más. ¿Por qué? Porque iba en contra de muchas de sus cosas, muchas de los anhelos que había en sus corazones. Entonces dice aquí que ya leímos que en Judea lo querían matar y ahora en Galilea muchos de sus discípulos se volvieron para atrás y no andaban más con él. También leemos que en Mateo capítulo 8 y versículo 34, cuando el Señor, después de la tormenta en el mar de Galilea, después de haber él, mejor dicho, esa tormenta vino antes de haber libertado al endemoniado de Gadara, ¿verdad? Después de esa tormenta, porque había un impedimento espiritual del enemigo. No quería que llegara el Señor a Gadara para libertar a este hombre. Después de haber libertado a ese endemoniado que tenía una legión de demonios, dice que toda la comunidad, dice aquí en Lucas 8:34, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. En Judea lo querían matar. En Galilea muchos discípulos lo abandonaron porque creyeron que era muy dura la palabra. Y ahora dice aquí que en Gadara, después de un milagro maravilloso de libertar a aquel endemoniado, pero como perdieron mucho dinero con los cerdos que se murieron, entonces lo expulsaron, le pidieron que se fuera de su territorio. Imagínense, habían algunos que lo expulsaban. También leemos en Lucas capítulo 9 y verso 35. Entonces, como resumiendo lo que les estaba diciendo en relación a Jesús no haber sido recibido en Samaria, recordé ahora, es Lucas 9:53, no 9:35, como había dicho. Yo invertí en los números. Es más, no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Entonces, de todas las maneras, Jesús fue rechazado. Y si Él es nuestro maestro, como Él dijo a sus discípulos, si en el árbol verde han hecho estas cosas, ¿qué harán con el árbol seco? ¿Verdad? ¿Qué no harán si han llamado de tal manera, de una manera grosera al maestro? Que el discípulo va a ser como su maestro, va a ser, sí, pero también va a recibir todas aquellas cosas que también su maestro ha recibido. Bueno, entonces hay un precio alto a pagar para seguir al Señor, ¿sí? En el camino de la cruz es un camino difícil, lo sabemos, pero ese camino es el que nos conduce al cielo. Es un camino precioso, no tenemos ninguna duda, pero el Señor quiere también utilizar esas circunstancias para también un filtro, tener ahí un filtro, un colador, para no solamente eliminar los que no deben entrar, no, para eliminar también aquellas cosas de nuestro corazón que no deben estar en ese corazón. Como quiero repetir esto que yo mencioné ahí. Dice, seréis aborrecidos, dice en el 10:22 de Mateo, de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenemos que seguir adelante. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, vamos a pasar por momentos bien difíciles en nuestra vida, pero tenemos que seguir adelante. El segundo grupo de discípulos son aquellos indecisos y los muy ocupados. Dice aquí en el verso 21 y 22 del capítulo 8 de Mateo,
Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Permíteme. O sea, como que estaba ahí el Señor ya agarrándolo del brazo para decirle, sígueme. Permíteme, Señor. Bueno, pero hay dos preguntas que necesitamos hacernos en relación a este hombre. ¿Será que su padre ya estaba muerto? ¿Por qué le está diciendo, permíteme que primero entierre a mi padre? O el padre de él ya estaba muerto, o el cadáver de él estaba ahí, como nosotros decimos ya en la casa funeraria, para ser llevado a ser sepultado. Pero en Israel, en la época de Jesús, los que morían hoy eran enterrados el mismo día. Entonces, queridos hermanos, podemos percibir cómo es que este hombre estaba solamente presentando una disculpa delante del Señor, porque lo que realmente estaba diciendo, mi padre aún vive y yo voy a pasar otros 10 o 20 años más cuidando de él, como sucedió con Isaac, que cuando le dijo a su hijo Esaú, ven hijo mío, porque no sé el día que voy a morir y yo quiero bendecirte. Ve y a preparar una casa, comida para mí, yo voy a bendecirte. Sabemos que Jacob, después de todo eso, se fue con su tío Labán, pasó 20 años, regresó, Isaac todavía seguía vivo. Las personas que quieren presentar disculpas siempre van a tener, no, es que nosotros queremos terminar la casa que estamos construyendo, entonces después sigo yo al Señor. No, yo voy a terminar mi carrera y entonces sigo al Señor. Yo voy a terminar el estudio de mis hijos y entonces voy a seguir al Señor. Eso es lo que significa, déjame primero que yo entierre a mi padre. Que Dios nos libre de presentar ese tipo de disculpas delante del Señor. Por eso es que el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y sígueme. Hermanos, que el Señor nos haga a cada uno de nosotros personas con resolución, como Ruth, la moabita, que a pesar de la insistencia de Noemí, diciéndole que la abandonara porque solo iba a sufrir al lado de ella dijo, donde quiera que tú vivas, yo viviré, y donde tú murieres, yo también moriré. Tu Dios será mi Dios. Esa era la determinación de Ruth. Y lo que el Señor tenía para Ruth era algo maravilloso en su vida. Y así es lo que el Señor tiene para con nosotros. Pero tenemos que manifestar cada uno de nosotros la firmeza y la perseverancia en su camino. Entonces, el tercer grupo de discípulos son los discípulos irresolutos, o sea, sin resolución, los discípulos vacilantes que encontramos en Mateo capítulo 9 en el verso 61 y en el verso 62. Dice, entonces también dijo otro discípulo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Otra disculpa. Ellos estaban realmente vacilantes. No había en ellos una resolución de corazón. Estaban pensando hasta en la posibilidad de que sus padres también los sacaran de la casa porque iban a convertirse en seguidores de Cristo. Sucedió conmigo. El día que yo me convertí, cuando mi papá se dio cuenta que yo ya era cristiano y que estaba orando en las comidas, me dijo, fuera de la casa, yo no quiero evangélicos aquí. ¿Y qué sucedió? Yo estuve dispuesto a levantarme y dije, la comida no es tan importante, ya me iba y entonces él me detuvo. ¿Qué fue lo que pasó? El Señor tocó su corazón. Él se dio cuenta que estaba cometiendo un grave error, deteniéndome a mí en el camino que más adelante a él también le sirvió para conocer al Señor. Entonces, hermanos, no podemos nosotros presentar esas disculpas. Por eso el Señor dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No podemos, tenemos que poner las manos en la masa y terminar el pan. Tenemos que poner las manos en el arado y terminar la carrera que el Señor nos ha propuesto. Por último, regresando a Mateo capítulo 8, en el versículo 23, encontramos el cuarto grupo de discípulos. Estos son los discípulos que aman al Maestro con todo el corazón y que están dispuestos a enfrentar tormentas. Dice aquí
Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, dice. Y he aquí, o sea, sus discípulos, el grupo de los fieles. Y he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande, no importa si eran discípulos o si Jesús estaba con ellos en el barco, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Ese tipo de situaciones nosotros también enfrentaremos, aún siendo discípulos fieles al Señor. Enfrentar problemas, enfrentar dificultades, aún pasar por enfermedades, aún pasar por valles de sombra y de muerte, no quiere decir que nosotros no estamos sirviendo al Señor. Todo lo contrario, será una evidencia que estamos siguiendo por el buen camino, porque pruebas y dificultades siempre tendremos en esta tierra. Y el Señor quiere que a través de esas circunstancias nosotros manifestemos nuestra total fidelidad a Él y que lo amemos con todo el corazón. No importa que seamos débiles, porque como discípulos también vamos a enfrentar tormentas y en esas tormentas revelaremos lo que somos, nuestra debilidad, nuestra falta de fe. Muchos dicen, Señor, yo lo que necesito es mucha fe. No necesitas mucha fe, porque no existe mucha fe o falta de fe. No, el Señor dice, cuando dice hombres de poca fe, lo que está diciendo en el griego es hombres que no tienen fe, que no tienen la fe todavía consistente, porque el grano de mostaza es una figura del tamaño de la fe. No es necesario una fe grande. No, si tuvieras fe como el tamaño del grano de mostaza, dice, le dirías a este monte, quítate de ahí, y se echaría en el mar con tu orden. Imagínense, eso significa que esa fe es suficiente, pero lo que está hablando es de la consistencia, de una fe perseverante, de una fe firme, y eso es lo que nosotros necesitamos. Por eso es que a pesar de lo que somos, a pesar de nuestras debilidades, continuemos sirviendo al Señor, porque enfrentaremos tormentas en esta vida. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo gran de bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? O sea, aún siendo discípulos fieles al Señor, vamos a enfrentar dificultades, pero tengan la seguridad que también veremos muchas maravillas sucediendo delante de nuestros ojos. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos, y nos haga a nosotros discípulos fieles, discípulos como el título. ¿Quieres tú ser discípulo del Señor? Ustedes dicen, no, yo ya soy. Pues entonces vamos a ser de aquellos fieles, no de los precipitados y temerarios. No seremos de los indecisos y que están siempre muy ocupados, que no tienen tiempo para el Señor, ni seremos de los discípulos vacilantes, y si no seremos de los discípulos que a pesar de sus debilidades van a seguir al Señor a donde quiera que Él va. Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús por tu infinita misericordia, por darnos la gracia para seguirte en el camino, no importando qué circunstancias vivamos, Señor. Que podamos decir y tener siempre en mente lo que el Hijo del Hombre dijo, porque el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Señor, que estemos dispuestos a vivir en las condiciones que tú nos la permitas, Señor. Es más, la mayoría de nosotros vivimos en condiciones muy buenas para realmente vivir agradecidos delante de ti. No tenemos nada de qué quejarnos delante de tu presencia. Muchas gracias en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. Un fuerte abrazo. Como un extranjero en su propio hogar, buscando abrigo, buscando comunión. Oh, qué humilde es mi Señor al tocar mi corazón.
sublime, como el Rey de gloria, se unía él en procurar al hombre para comunión. Ven, descansa, oh Rey, en la alabanza y adoración. Acepta mi clamor, quédate aquí, viajante ya no serás, mi corazón es tu lugar, peregrino, Señor. Oh esperanza de Israel, Redentor nuestro en la aflicción,